Bienvenidos al webinar de Zafras y Mercado. Mi nombre es Fabricio Casado, soy periodista de la agencia Zafras. Hoy vamos a estar con nuestra analista de carnes, Yara Barrilla, que va a estar hablando sobre tendencias para el sector global de carnes en 2024. Bienvenida, Yara. Muchas gracias, Fabricio. Bueno, desde ya les agradecemos a todos por participar, por estar presentes y les pedimos que por favor mantengan las cámaras y los micrófonos cerrados. Bueno, Yara, cuando gustes, puedes comenzar con tu presentación. Muchas gracias, Fabricio. Voy a estar compartiendo. Bueno, buenas tardes a todos. En el día de hoy estaremos viendo un poco las tendencias y desafíos para la ganadería argentina en el 2024. Estaremos viendo un poco la situación económica, tanto mundial como de Argentina. Hablaremos sobre la carne vacuna, lo que sufrió la ganadería este 2023. Analizaremos el factor China, que es muy importante. Pasaremos por las exportaciones argentinas y para finalizar hablaremos, daremos unas conclusiones. Antes me gustaría decirles que Zafra Sin Mercado tiene una aplicación disponible para Android o sistema iOS. Cualquier persona se puede descargar esta aplicación, pueden encontrar contenidos gratuitos y si lo desean pueden registrarse y acceder por 7 días a todas las commodities, eh, todo el contenido de forma gratuita por 7 días. Bueno, iniciando un poco, hablaremos un poco de la economía del mundo. ¿Qué tenemos para hablar de la economía del mundo? Más que nada, si todos nos acordaremos muy bien, en el 2020 sufrimos una pandemia. Esta pandemia trajo una gran inflación para todo el mundo y hubo una suba importante de los precios de las principales commodities como la soja y el maíz. La principal herramienta utilizada fue el aumento de la tasa de interés. Además, tenemos para decir que el conflicto de Rusia y Ucrania y la tensión en el Medio Oriente tiende a traer inestabilidad. Recordaremos que Israel es nuestro segundo importador de carne vacuna. Y el factor China. La economía china está desacelerando y el gobierno está adoptando medidas para estimular su consumo. ¿A través de qué? A través de crédito barato, para estimular las inversiones y así poder ayudar al mercado inmobiliario que hoy está en una profunda crisis. Pero ¿qué pasa? Las tasas son bajas y esto hace que China esté poco atractiva, lo que genera una devaluación que, si bien los hace competitivos exportando, se encarece las importaciones. Y esto va a ser importante más adelante cuando veamos el factor China. En este gráfico podemos ver las tasas básicas de interés de economías maduras. Fijémonos como Estados Unidos, Reino Unido, la zona del euro y Australia mantienen tasas de intereses bastante altas para estas economías. Y en este gráfico tenemos las tasas de intereses de economías emergentes. Brasil está bajando, recientemente estuvo bajando su tasa de interés, sin embargo sigue bastante alta. Rusia está subiendo más que nada por el conflicto con Ucrania. India, Sudáfrica y México siguen con una tasa bastante alta. Si nos fijamos, si comparamos las tasas básicas de las economías emergentes con las de economía madura, podemos ver que estas son bastante más altas que las economías maduras. Excepto China. Fijémonos acá en China, que son tasas bastante bajas. Un poco por lo que les contaba anteriormente, porque China no pretende contener precios, sino que quiere reactivar su actividad económica. Recordemos que para el COVID-19 fue el único país que adoptó la medida de tolerancia cero. Esto quiere decir que cerraba provincias enteras con
con pocos casos confirmados de COVID-19. Esto hizo que frene la actividad económica y hasta el día de hoy la industria no está pudiendo producir a los mismos niveles prepandémicos. Bueno, acá podemos encontrar un gráfico que se encuentra en la plataforma Zafras sobre el yuan. Fijémonos cómo la moneda china se ha desvalorizado a lo largo del año y recién a partir más o menos de noviembre podemos ver cómo se está volviendo a valorizar de a poco, como las medidas económicas adoptadas por el gobierno chino están de a poco eh, surtiendo efecto. ¿Por qué es importante tener en cuenta China y seguir su actividad económica? Más que nada porque China es un gran actor en el sector carnes, es el mayor importador de la proteína animal. Entonces, este movimiento que hace China en el mercado genera un gran impacto en la formación de los precios de exportación. Bueno, pasando a la situación económica argentina, como todos recordaremos, este año 2023 tuvimos lo que nos está dejando el gobierno de Alberto Fernández es una inflación mensual de 2 dígitos y un anual de 140%, con precios relativos completamente distorsionados, una tasa de interés del 133%. ¿Y por qué no puse Argentina en este gráfico? Básicamente porque no se daría para ver el resto de los países. Una tasa de interés altísima, con pasivos remunerados LELIQs y pases superando los 23 billones de pesos, un banco central completamente quebrado con reservas negativas de 12.000 millones de dólares, un mercado de cambios lleno de cepos, con múltiples tipos de cambio, el dólar tarjeta, el dólar exportación, el dólar turista, el dólar, si no recuerdo mal, hay 57 tipos de cambios. Sin embargo, el oficial siempre estuvo fuertemente atrasado. A esto se le suma una balanza comercial deficitaria con más de 55.000 millones de dólares de deuda de importadores y una pobreza superando el 40%, ya llegando a un 45%, y una indigencia que está llegando al 10% de la población. ¿Qué tenemos para este 2024? Bueno, Javier Milei de presidente. Hace 2 días que acaba de asumir Javier Milei y él entiende que la situación no está para nada fácil. ¿Qué dice Javier Milei? Básicamente que vamos a seguir con una estanflación, vamos a tener una inflación alta en los primeros meses y que recién a partir de el mes 12 al mes 18 de su gobierno vamos a poder ver los primeros indicios de una desaceleración de esta inflación. Pero ¿cómo pretende combatir la inflación? Bueno, un ajuste de tipo de cambio. Bull Market, una empresa ligada a Javier Milei, sacó un informe hace un par de días donde donde entendía que el primer ajuste va a ser una devaluación de unos 640, 650 pesos por dólar y un segundo salto cambiario que estaría siendo en febrero y se trataría de un salto definitivo de convergencia. Además, pretende solucionar el tema de las LELIQs, que Javier Milei entiende que es uno de los mayores problemas que tiene el país. Pretende también eliminar el cepo lo más rápido posible y hacer eh, un gran ajuste fiscal. ¿Cómo? Recortando el gasto público cercano a los 5 puntos del PBI, haciendo una baja de subsidios y de inversión pública y una vez solucionado, o por lo menos medianamente solucionado todo este problema, poder eliminar las regulaciones a las exportaciones e importaciones. Recordemos que para las exportaciones de carne vacuna, por ejemplo, tenemos 7 cortes prohibidos, tenemos cupos para las exportaciones.
está en mente poder eliminar estas regulaciones. Bueno, acá tenemos un gráfico también de la plataforma de Safras y Mercado. En este gráfico lo que podemos ver es el actuar del dólar mayorista y del dólar futuro de diciembre y el dólar futuro de enero para el 2024 y también del dólar de noviembre. Podemos ver cómo en las PASO el dólar empezó a subir, el mercado empezó a entender que Milei podía ser el futuro presidente de los argentinos. Después, ya llegando más a las elecciones generales, empiezan a bajar los contratos a futuro, entendiendo que Massa podía llegar a ganar en primera vuelta. Sin embargo, ya para el balotaje como presidente electo Milei volvieron a subir el dólar. Bueno, pasando a la carne vacuna argentina, ¿qué podemos hablar? Primeramente, la sequía sufrida este 2023. ¿Qué pasó? Tuvimos un fenómeno climático, la Niña, que trajo una gran sequía. En esta sequía liquidó nuestros pastajes, lo que forzó a productores a tener que recurrir a la faena más acelerada. Hubo un aumento de oferta del ganado liviano, ¿por qué? Porque eh, con la liquidación de los pastajes, con el desmejoramiento del pasto, el ganado no podía aumentar el kilo que ellos precisaban. Entonces, lo que generó que el productor, para no perder tanta productividad, llevó al productor a realizar, a por lo menos vender este ganado para realizar la faena. También que nos trajo esta sequía un desmejoramiento en el índice de preñez. Las hembras, ¿esto qué quiere decir? Que las hembras no podían quedar preñadas a causa de esta gran sequía, estos niveles altísimos de temperatura que hemos tenido, lo que llevó también a que el productor opte por sacrificar al animal. Entonces hubo una gran liquidación de vientres. Si nos fijamos en el gráfico de abajo, podemos ver, es un gráfico de la faena de los vacunos, podemos ver como de enero hasta julio el nivel de faena fue un nivel muchísimo mayor que en el 2022 o que en la media de los últimos 5 años. Hubo un aumento en la faena del 8,6% de animales, estando por encima de otros años. Es el segundo año con mayor cantidad de faenas. El primer año, recordemos que es 2009, que hubo una gran sequía y se faenó 16 millones de cabezas. Este año estaría llegando, todavía faltan los datos de diciembre, pero estaría llegando a 14,5, 14,6 millones de cabezas. Bueno, un poco hablando de la liquidación de vientres, en este gráfico de arriba podemos ver las columnas representa la faena de hembras en porcentaje sobre el total. Si la columna está por debajo de la línea roja, significa que hay una tendencia a retener vientres. Si está por encima de la línea verde, significa que hay una tendencia a liquidar vientres. Si está entre las dos, significa que es un porcentaje adecuado para mantener esto. Fijémonos que desde el mes de febrero en adelante, siempre se mantuvo la columna por encima de la línea verde. Esto quiere decir que hay una marcada tendencia a la liquidación de vientres.
En promedio, la faena de hembras del 2023 está llegando a un 49% sobre el total. Y en el cuadro de abajo podemos ver las columnas rojas son la faena de hembras en miles de cabezas y la verde son de machos. Fijémonos que en abril y en octubre la faena de hembras fue mayor que la de macho. Fue, si no me equivoco, en octubre fue un 50,6% la faena de hembras sobre el total. Y acá tenemos un gráfico sobre la faena de bovinos de las 4 principales categorías consumidas del 2023. Si vemos el gráfico, si bien las curvas son bastante normales, lo que no son normales son las cantidades faenadas. Fijémonos que la vaca con respecto al año pasado se faenó un 20,8% más, la vaquillona un 12,6% más, el novillito un 8,4%. Y el novillo, si bien se faenó menos, este año empezamos con un stock menor de novillos. Y para el año que viene, como no se pudieron hacer cría y recría de novillo, va a haber menos novillos. Entonces, este es un dato a tener en cuenta, más que nada los novillos de exportación. Bueno, pasando un poco al consumo, podemos decir que la producción, a la producción y el consumo, podemos decir que la producción aumentó un 6,75%, más que nada debido a la mayor cantidad de oferta en el mercado. Si vemos el gráfico de abajo, podemos ver que es bastante similar al gráfico de faena, más que nada porque como hubo mayor faena, también hubo una mayor producción. Fijémonos que de enero hasta julio la producción estuvo en niveles bastante superiores al año pasado o el 2021. También, bueno, un poco de lo que decía anteriormente, pero hubo una caída en el peso promedio de la res causada por la sequía. Los animales no pudieron llegar a pesos óptimos. Y también una cosa a destacar, y me parece bastante importante destacar, que el consumo interno estuvo alto. Pero ¿cómo? Sí, no sé, sí. Anteriormente les conté que hubo una inflación del 140%. Bueno, este consumo interno estuvo alto, más que nada porque la carne se mantuvo siempre por debajo, los precios de la carne siempre estuvieron por debajo de la inflación. Mientras había una inflación anual del 100%, había una inflación de la carne del 80%. Y esto más que nada fue respaldado por la cantidad, el incremento, el aumento de la faena y el incremento de la producción de carne. Pasando un poco a los precios del ganado con destino a faena en noviembre, de cañuelas, podemos decir que los precios iniciaron en el mes de noviembre a la baja. Sin embargo, a lo largo del mes y a lo largo de las semanas empezaron a reajustarse a la alza, más que nada anticipando un posible cambio de escenario. Después del balotaje, si vemos bien en el cuadro, fijémonos que después del balotaje, que fue en la semana 4, hubo un aumento significativo promediando el 11,4% de los precios del ganado. Sin embargo, la primera semana del balotaje hubo bastante incertidumbre por parte de los productores. Se comercializó, si no recuerdo mal, los primeros 2 días de la semana hubo alrededor de 9.000 cabezas y ya para el viernes, ya con declaraciones más importantes del presidente Javier Milei y que ya sonaban ciertos nombres para el sector de agricultura, se comercializaron para el viernes de la semana 4 de noviembre alrededor de unas 13.000 cabezas. Bueno, un poco lo que decía antes, esto más que nada graficado.
Este es un gráfico de los precios promedio y la cantidad de cabezas comercializadas. En la semana 1 de noviembre hubieron pocas cabezas comercializadas. En la semana 2 ya podemos ver que empiezan a subir un poco los precios y hay bastantes cabezas más comercializadas. La semana 3, esperando este balotaje, disminuyen las cabezas comercializadas. Sin embargo, sigue habiendo en algunas categorías una suba de precios. Y ya para la semana 4, fijémonos cómo los precios se disparan para todas las categorías. Y cómo fue la semana con menor cabezas comercializadas. Ya para la semana 5 fue la semana con mayor cabezas comercializadas. En esta parte me gustaría detenerme brevemente para explicar la parte del subproducto ganadero. Todos sabemos que dentro del ganado vacuno no se desperdicia nada y me gustaría enfocarme más que nada en la producción de sebo. ¿En qué se utiliza el sebo? El sebo se hace grasas refinadas, jabones industriales de mayor calidad y algo que está ganando mucha fuerza eh, es, es como una alternativa altamente sustentable para la producción de biodiesel. Y se está incentivando bastante ya desde 2018 que la Unión Europea comenzó a incentivar el uso del biodiesel denominado renovable, es decir, un aceite de cocina usado y el sebo bovino. Este cuadro podemos ver cómo la producción de sebo bovino. Esto es una estimación de Safras y Mercado a base de datos de fuentes oficiales. Podemos ver cómo fue un buen año para la producción de sebo. Hay que estar bastante en cuenta, hay que tener bastante en cuenta la producción de sebo. ¿Y por qué hay que tener bastante en cuenta la producción de sebo? Porque le está yendo muy bien en las exportaciones. Este año se aumentó un 83% las exportaciones respecto al año anterior. Fijémonos en el cuadro de abajo, en este cuadro de arriba. Las columnas representan las toneladas mes a mes y las líneas el acumulado, como la exportación del cebo bovino hizo un gran rendimiento este 2023. ¿Pero a quiénes van destinados? A Estados Unidos es el mayor comprador de cebo bovino, casi con el 50% de las exportaciones argentinas, y Uruguay es un gran comprador también con casi el 40%. También se vende un poco a Chile, un poco a Brasil, un poco a Israel, pero Estados Unidos y Uruguay son los mayores compradores del cebo bovino argentino. Antes de pasar a China, me gustaría recordarles que Safras y Mercado tiene una aplicación para sistema iOS o para el sistema Android. En esta aplicación pueden encontrar varias informaciones liberadas y si lo desean pueden suscribirse de manera gratuita por 7 días y acceder a todo el contenido de todas las commodities liberadas. Bueno, ¿por qué pasamos a China? ¿Por qué es importante analizar China? Más que nada porque la recuperación de los precios internacionales de la carne están intrínsecamente relacionados con la recuperación económica de China y la estabilidad de su producción porcina. ¿Por qué está tan relacionado la recuperación económica de China? Bueno, ya le estuve diciendo que el gobierno está con las tasas bajas para poder reactivar su economía, inyectando liquidez, y esto hizo una devaluación del yuan. Bueno, esto ha afectado a las estrategias de los importadores de la proteína animal. ¿Qué pasa? Las importaciones se encarecieron, entonces
los importadores chinos intentaron renegociar contratos en dólares para reducir sus precios en dólares. Y esto se puede ver, más adelante lo veremos, lo que le pasó a la carne bovina. ¿Y por qué es tan importante la estabilidad de la producción de la carne porcina en China? Bueno, básicamente porque si le va mal a la producción de carne porcina, eso significa que le va mal a una reducción en el consumo de la carne porcina, lo que se traduce que van a intentar de consumir otras proteínas animales. Y la carne vacuna siempre genera un atractivo. ¿Y qué podemos hablar de la producción de carne de cerdo en China? Es que este año va a finalizar con un 4% menos de stock en relación al año pasado debido debido al fuerte avance de la faena. ¿Qué pasó? China empezó a descartar matrices, a liquidar las chanchas. También el USDA prevé que el consumo de carne de China se reduzca un poco, más que nada por un escenario turbulento que está pasando la producción porcina en China y por esta incertidumbre de orden macroeconómica. Entonces va a haber una retracción de la piara porcina y va a haber una retracción también en el consumo porcino. Con todas estas idas y venidas que ha sufrido China en el sector porcino, el gobierno ha estado mirando con mejores ojos todo lo que es la ganadería bovina, lo que ha invertido fuertemente en su ganadería bovina para poder, eh, para poder reducir su dependencia en las importaciones y poder atender a su mercado doméstico. Bueno, en este cuadro de arriba podemos ver un poco la oferta y demanda de la carne porcina en China. En 2018, ¿qué pasó? En 2018, China sufrió una peste porcina africana feroz que se vio reflejado ya en los números de la producción y del consumo para el 2019 y el 2020, donde la producción y el consumo cayeron a niveles muy marcados. Y ya para el 2021 se puede ver un mejoramiento en su producción porcina. Pero esto que tiene que ver con la carne vacuna. Fijémonos cómo ya la producción de carne vacuna en China iba aumentando de a poquito. Con esta caída en la producción porcina, podemos ver cómo empieza a aumentar de forma un poco más acelerada. Recordemos que el ciclo ganadero es un ciclo ganadero largo, es largo. Entonces, para ver los efectos se tienen que esperar entre 2 a 3 años. Y fijémonos en el consumo y en las importaciones de la carne bovina. Fijémonos como ya para el 2019, cuando fue una caída drástica en el consumo y en la producción porcina, como el consumo y las importaciones de carne bovina aumentaron en un nivel muy grande. Y se prevé que para el 2024 el consumo sigue aumentando, la producción sigue aumentando, sin embargo las importaciones bajan. Bueno, pasando a las exportaciones argentinas, ¿qué pasa? Este 2023 hubo un incremento en el volumen exportado de un casi 6%, sin embargo hubo una disminución en ingresos generados por las exportaciones. Esto quiere decir, se exportaron mayores toneladas, pero ingresaron menos divisas al país.
Esto porque, más que nada, porque hubo una disminución del precio promedio. ¿Y por qué hubo una disminución del precio promedio? Porque si bien China importó en comparación más que otros años, estuvo pagando menos. Acá abajo podemos ver un gráfico. Las barras representan las toneladas mes a mes y las líneas representan el acumulado. Fijémonos como de enero a agosto siempre se exportó más que el año anterior, excepto en junio, donde China importó un 30% menos, al igual que en septiembre y octubre. Bueno, un poco que les decía de la carne, en promedio está bastante más barata que otros años. Fijémonos en este cuadro de acá, como C, las barras significan toneladas, los puntos significan precios promedios. Fijémonos como, si bien se ha exportado más, el precio siempre estuvo por debajo del año pasado. ¿Y esto porque China estuvo comprando a muchísimo menor precio que otros años? Mientras otros importadores están comprando a $5.000 por tonelada, China estuvo comprando a $2.300 por tonelada. Entonces alguno me podría decir, bueno, si otros importadores están comprando más caro, ¿por qué no abrirse a más mercados donde compren más caro, donde paguen mejor? Y es una buena idea abrirse más al mercado, pero no es una solución. ¿Por qué no es una solución? Básicamente porque China hoy por hoy representa el 76, casi 77% de las toneladas de res con hueso. Mientras China este año, todavía faltan todos los datos de noviembre y diciembre, mientras China este año importó 600.000 toneladas de res con hueso, otros importadores, la suma de casi 20 países, importaron solamente 184.000 toneladas de res con hueso. Entonces, está bueno dejar de, por lo menos, no depender tanto de China. Eso estaría bueno, abrirse un poco más al mundo, sin embargo, no es una opción dejar de exportarle a China, claramente. China representa el 60% de los ingresos generados por las exportaciones de carne de vacuna. Bueno, un poco finalizando este webinar, podemos decir que tenemos que siempre considerar una recuperación económica de China y de la porcicultura. También tenemos que considerar problemas sanitarios que puedan surgir, como la influencia aviar, la peste porcina. Ya un poco hablé como cuando hay algún problema zoosanitario, el consumo de esa proteína animal baja, pero se intenta eh, consumir otro tipo de proteína animal. Lo que no hablamos fue de la EEB atípica o el mal de la vaca loca atípica. Esto siempre es un problema a tener en cuenta. Fijémonos, en Brasil este año sufrió un caso de EEB atípica y China cerró exportaciones, dejó de importarle carne a Brasil. También en el 2021 Brasil sufrió, creo que 2 casos de EEB atípico y China dejó de importarle a Brasil por 100 días. Esto puede representar una oportunidad para competidores, como puede ser eh, para Uruguay, Argentina, Australia. También factores a considerar siempre son los factores climáticos, ya hemos hablado de los estragos que ha causado la niña. En Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido 2 años de una profunda sequía
y esto hasta el día de hoy sigue teniendo problemas con su producción y se estima que baje de sus exportaciones para el año que viene como un 6%, más que nada porque ellos tienen un gran consumo interno. También tenemos que considerar para el año que viene vamos a tener un menor stock de bovinos. Recordemos que no hubo cría y recría para, para este año que viene y esto vamos a tener un stock bovino más chico para el año que viene y seguramente para los próximos 2 años. Vamos a tener menos novillo. Y también siempre para considerar las políticas económicas que pueda adoptar el gobierno, como en los discursos ya se ha hablado de flexibilización de regulaciones, realineación de precios relativos, una devaluación del peso. Siempre hay que considerar estos factores políticos económicos. Y también que para el año que viene probablemente el consumo interno migre hacia otras proteínas como el porcino, la carne de cerdo y el pollo. Y ya terminando esta presentación, eh, para el año que viene los exportadores van a tener una mayor flexibilidad, van a potenciar su competitividad en el ámbito internacional, generando mayores márgenes de rentabilidad en las exportaciones. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que el exportador va a ir a comprar el novillo, al mismo tiempo que va a haber menos novillo, y el productor va a tender a retener el ganado también, lo que lo que significa que va a haber mayor demanda, menor oferta, y esto siempre se traduce en una suba del precio. Esto hay que tener en cuenta. Además, tenemos que tener en cuenta para el año que viene, ya en este año lo estamos viendo, se espera un niño que traiga mejores pastajes, eh, va, esto va a mejorar la calidad y el engorde de este ganado. También tenemos que entender que muy probablemente para el año que viene va a haber una mudanza del ciclo ganadero. Esto quiere decir que este año vivimos una liquidación de vientre. Bueno, para el año que viene se va a tender a retener el ganado. Eh, y también se espera que haya una fuerte suba en el precio del mostrador. Ya lo estamos viendo. Sin embargo, para el año que viene va a haber una fuerte suba en el mostrador y el mercado interno con una inflación alta, con subas de la carne, ¿no? Y con salarios que probablemente no le ganen a la inflación, muy probablemente migre hacia otras proteínas como el pollo y el cerdo, lo que puede generar una oportunidad para estas dos proteínas animales. Bueno, y para finalizar, me gustaría recordarles que la plataforma Zafras tiene una aplicación. Esta información la pueden ver en la plataforma Zafras. Descárguense la aplicación. Está para Play Store o en Apple Store. Pueden acceder a contenido liberado y si lo desean pueden registrarse y tener todas las commodities con todo el contenido gratis por 7 días. Muchísimas gracias. Bueno, excelente, excelente, Diana. Eh, entonces, vamos llegando ya al final del webinar de Zafras y Mercados sobre tendencias para el sector cárnico. Una vez más, antes de finalizar, les agradecemos a todos por participar, también a nuestra analista Yara Parrilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
Bueno, y antes de terminar también, como preguntaron ahí en el chat, sí, el webinar lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Nos estaremos encontrando entonces en el próximo webinar. Hasta luego.